Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? No, dormidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí, eso es diferente, me gusta escucharlos. Bueno, hoy tengo el privilegio de dar el mensaje el día de hoy y bueno, mientras yo estaba estudiando y preparándome, yo decía, bueno, ¿de qué hablo? Porque es que una prédica para los jóvenes es como si fuera una prédica para mí misma, porque soy joven, entonces yo pensaba, bueno, ¿uno qué necesita? Y orando y leyendo, me acordé de una historia que está en Génesis y para eso quiero que usted me preste mucha atención. Entonces dígale a la persona que está ahí a su lado, vamos a prestar mucha atención. Listo, vamos a prestar mucha atención, vamos a estar enfocados en lo que el Señor nos quiere decir hoy. Y el mensaje que tengo se llama honra de espaldas. ¿Cómo se llama? Honra de espaldas. ¿Alguno les suena eso? ¿De alguna historia que haya leído en la Biblia? Sí, no, no. Sí, sí, sí. Algunos no. Falta leer un poco más la Biblia. No, mentiras. Y bueno, entonces hoy voy a hablarle de la honra a los padres. La honra a los padres. Entonces, hoy me propuse a mí misma hablar de este mensaje como una hija. Porque hoy no vine a hablar aquí solo como una persona que viene a darles una prédica y todo muy chido, todo muy chévere, no, vengo a hablarles como una hija. Y para eso me propuse mostrarles un poco de mi vida, de mis papás, de que me conozcan más a mí para que vean que les voy a hablar como una hija. Entonces para eso preparé unas fotos de mis padres. ¿Ustedes conocen a ese señor? El pastor, ese es mi papá cuando era joven. Mi papá cuando era joven, así en sus años mozos, soltero. Esta es mi mamá, también joven, en sus años mozos, soltera y todavía no se conocían. Y un día mis papás se conocieron en la iglesia y se enamoraron. Y esa es la única foto de novios que tienen. No encontré ninguna otra foto de novios y se enamoraron y se hicieron novios. Y por consecuencia de que se hicieron novios, ¿adivinen qué pasó? Se casaron. Y ese hermoso matrimonio, ¿adivinen quién salió? Yo, el bebé con más flow del universo. O sea, desde que yo nací, nací con flow incluido. Eso se sabe. Yo nací con un super flow y yo estaba así feliz con mis papás hasta que llegó una persona que me quitó mi reinado. Y esa es Carol. Carol cuando bebé, yo no sé por qué la costumbre de todos los papás era tomarles fotos a uno desnudo cuando era bebé, yo no sé por qué, pero aquí la censuramos con un corazoncito y esa es la cara de una hermana para nada feliz de tener que compartir su mandato con Carol. Y aquí estaba fingiendo que la amaba. No mentiras, la amo con todo mi corazón, la amo mucho. Y ahí aprendí mediante todo ese tiempo yo empecé a aprender que ellos eran las personas más dignas de honra para mí, desde que era chiquita. Y cuando comencé a amar a Dios con todo mi ser y con todo lo que soy, que ya fue un poco más grande, de hecho cuando yo era niña yo pensaba que los papás de todo el mundo eran pastores, porque para mí eso era normal. O sea, yo nací con unos papás pastores y yo pensaba que para todo el mundo era igual. Y después me fui dando cuenta que no era así. Pero a medida que yo iba conociendo al Señor, me di cuenta que una cosa de las más fundamentales para Dios es la honra a los padres. Es una clave. La honra a los padres es una llave para desatar el propósito de Dios en tu vida. Si tú no puedes honrar a tus papás, no puedes recibir el llamado que Dios tiene para ti. Entonces, para eso tengo preparado un versículo. Aquí hay otro punto. Vamos a Efesios 6, del 2 al 3. Efesios 6, del 2 al 3, dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? No, se están durmiendo. Dije que vamos a prestar mucha atención. Si ustedes interactúan, para mí es más fácil.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas para que te vaya y seas de larga vida sobre. la tierra. Entonces vemos que es algo muy importante para Dios. El primer mandamiento con promesa, porque vemos que empiezan así todos los mandamientos y no matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios. Pero llega a la honra de los padres y dice, y te irá bien y serás de larga vida. Entonces parece que para el Señor es muy importante la honra a los padres. ¿Sí? Para el Señor es muy importante la honra a los padres y más adelante vamos a profundizar en esto, pero ya sabemos que tenemos dos promesas o como dos recompensas a cambio de honrar a los padres. ¿Que cuáles son? Que te vaya y que seas de larga vida sobre La tierra. Listo, entonces vamos a leer una historia que está en Génesis 9, del 20 al 25. Génesis 9, del 20 al 25. Y dice así, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y ¿qué? Se emborrachó. No, otra vez, ¿y qué? Se emborrachó. Y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo ¿a quién? A sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para sus familiares. ¿Qué entendieron? Cierto que cuando uno lee esta historia es una historia difícil de entender, o sea, uno la lee y dice, ok, ¿qué es eso? ¿Qué vaina tan rara? Pero vamos a dar un pequeño contexto. Entonces hagan de cuenta que esto sucedió después de uno de los más grandes juicios de Dios sobre la tierra. Esto pasó después del diluvio. Hagan de cuenta que la Biblia dice que el corazón del ser humano se corrompió de tal manera que estaba lleno de todo tipo de maldad, ¿sí? De todo tipo de maldad, violencia, engaño, lujuria, al punto de que se hizo insoportable para Dios. O sea, Dios dijo, ya no me los aguanto más, ya no me los aguanto más y decidió mandar un diluvio. Pero encontró a Noé y a su familia y ellos fueron los únicos remanentes que el Señor dejó, ¿sí? Pero el Señor decidió acabar con ¿qué? Con toda la vida animal, con toda la vida vegetal, dejó una pareja de todos los animales y el resto se inundó, ¿sí? Entonces vemos que esos animales iban a ser preservados por un arca de salvación, una arca construida ¿por quién? Por Noé, Noé, el hombre de Dios. Y vemos que Noé fue muy obediente con la tarea de construir el arca. Él la construyó, comenzó a predicarle a toda la gente y absolutamente nadie le creyó, pero él fue muy obediente, el hombre de Dios fue muy obediente para hacer esa tarea. Pero ahora, ¿qué vemos? Después de que todo eso pasa, vemos que Noé planta una viña, vemos que Noé hace vino y vemos que Noé se emborracha. Y uno llega y mira como, uy, el hombre de Dios borracho. O sea, el que Dios escogió después de que todo el mundo estuviera súper corrompido para hacer ese remanente, ahora está borracho. Y no fue que Noé tomara un poquito, o sea, no fue como que Noé dijo, estoy feliz, tomó un poquito, se fue a dormir. No, no, no. Noé tomó de una forma que se desnudó y quedó tirado en la carpa. O sea, Noé no tomó como, Noé se emborrachó con todas las ganas del mundo y quedó en un estado deplorable. Tirado en la tienda, desnudo, sin la capacidad de mantenerse de pie en un estado de indignidad absoluta. El hombre de Dios, borracho. Entonces, ahora pensémoslo de otra manera. Yo sé que es muy fácil
ver a Noé de esta manera y juzgarlo. Como decir, no, ¿qué te pasó, Noé? O sea, tú que construiste el arca, ahora estás borracho. Pero quiero que lo piensen bien. O sea, imagínense, Noé, llega el diluvio. Es un caso hipotético, por favor, es un caso hipotético. Nada de esto lo dice la Biblia. No estoy diciendo que esto sea palabra de Dios, es un caso hipotético, vamos a imaginarnos. Bueno, entonces, hagan de cuenta que llega el diluvio. Y cuando empieza a llover, ¿qué pasa? Toda la gente a la que Noé le había predicado se dieron cuenta que lo que Noé estaba diciendo era verdad. Y todos comenzaron a correr al arca. Pero ¿qué pasa? La mano del Señor cerró la puerta del arca. Y todo el mundo allá, Noé, Noé, ábrenos, Noé, Noé, no nos vayas a dejar morir. Y toda la gente, a medida de que se ahogaban, intentando entrar al arca mientras llovía increíblemente y la tierra se inundaba, ahora imagínense sus gritos, diciendo, Noé, Noé, ábrenos, pegados en la cabeza de Noé. Porque es que no es fácil. Bueno, dice la Biblia que toda la gente estaba corrompida, pero era gente que Noé conocía. Era gente que tal vez eran vecinos de Noé. Eran gente con la que Noé había pasado tiempo. Y tal vez ver toda su muerte a Noé lo afectó. Y tal vez Noé tomó para olvidar, o no sabemos cómo fue, porque la Biblia no lo dice. Pero quiero que pensemos en Noé sino como un hombre. Porque Noé fue un hombre como nosotros, un hombre con debilidades, un hombre con errores. Entonces puede que sea muy fácil juzgarlo, pero vemos que la Biblia cuando habla de esto dice que Noé se embriagó. No dice que no era un borracho, ni que solía hacerlo a menudo, sino que se embriagó. Fue una cosa de qué? De una sola vez. Fue algo que pasó una sola vez, fue cosa de una sola vez. Entonces, no importa cómo haya sido, pero no es emborracho. Dice la Biblia que él estaba ahí tirado en la carpa y entró Cam, su hijo menor. Y Cam al verlo, papi, puedes venir, por favor? ¿Te me sientas aquí? Por favor, pa. Si quieres, Fabiancho, que te ayude ahí en la puerta. Listo. Entonces hagan de cuenta que mi papá es Noé. Hagan de cuenta que mi papá es Noé y que está desnudo. No se lo imagino. Eh, Solo vamos a hacer de cuenta que está desnudo y hagan de cuenta que, no sé, Saray, ven. Usted está borracho, borracho, eso. Hagan de cuenta que Saray es Cama, entonces Saray entra y lo ve. Pero Saray en vez de preocuparse con su papá, lo mira con una mirada de superioridad. Decir, uy, este es el cucho que Dios escogió. Véanlo, borracho. Ese es el que escogió para salvar al resto de la humanidad y ahora está borracho. Y ella se burló de su papá. Dijo, no, ese cucho que. Dijo, bueno, voy a salir a contarle a mis hermanos y Sarai se va. Y bueno, hagan de cuenta que después del diluvio la única humanidad eran los hermanos de Cam. O sea que contarle a los hermanos de Cam era como contarle a todo el mundo, porque eran los únicos que quedaban. Carol, ven. Entonces hagan de cuenta que Sarai nos contó y nosotras dijimos, no, eso no se puede hacer así. Entonces, nosotras ideamos un plan de que nos vamos a poner esto para que ya, ese lado, mirando para atrás, sobre el hombro, sobre un hombro. Y nosotras dijimos, no, eso no puede ser así. Si Él es el hombre que Dios escogió, nosotros no tenemos derecho de burlarnos de Él. Entonces dijeron que iban a entrar a la tienda de espaldas. Cuidado. Ay, el piano. Eso, ahí, ahí.
Y ellos con tal de no ver a su papá, miraban para otro lado y lo cubrían. Y dijeron, ya, bye. Y lo cubrieron, porque eso es lo que hace un hijo. Sí, ya te puedes ir. Eso es lo que hace un hijo. Cubrir la desnudez de sus papás. Y hagan de cuenta que Noé después se despertó y se enteró de lo que había hecho Cam. ¿Y qué hizo? Lo maldijo. ¡Ah, desgraciado Cam! Y eso lo tenemos en Génesis 25 al 27, que dijo así: entonces maldijo a Canaán, sí, el hijo de Cam, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces no solo maldijo a Cam, sino al hijo. O sea que la maldición no se quedó solo en el hijo, que fue el que deshonró a su papá, sino que siguió a su descendencia. Pero ¿qué hizo con Sem y con Jafet? Los bendijo por haberle hecho bien. Entonces para eso tengo una pequeña frase que dice: una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Porque Canaán y Cam pasaron a ser de los siervos más inferiores. O sea, básicamente un esclavo, así fueran familia, para sus familiares. Para Sem, para Jafet. Pasaron a ser los siervos, los esclavos, y no prosperaron, sino que fueron malditos a causa de la deshonra hacia su papá, hacia Noé. Listo, dice. ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Sí lo tienen? Entonces, Noé, después de que se enteró lo que habían hecho sus hijos, maldijo a Canaán y bendijo a Sem y a Jafet. ¿A ustedes cuál les gustaría ser? Sem y Jafet. ¿O les gustaría que sus padres los maldigan y que ustedes no prosperen nunca y que iban de siervos para sus hermanos? Sí les gustaría, ¿cierto? Uno quiere que Dios lo bendiga, uno quiere prosperar. ¿Y eso se hace a través de qué? De la honra a los padres. Recordemos lo que dice en Efesios 6, que tengas larga vida, que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra, ¿sí? Entonces, si uno quiere que le vaya bien, ¿qué tiene que hacer? Honrar a los padres. Y cuando estoy hablando de cubrir la desnudez, estoy hablando de cubrir los errores, los fracasos y las debilidades. Aquí hago un pequeño disclaimer porque uno nunca sabe qué está pasando en la casa de alguien. Y cuando me refiero a cubrir la desnudez de tus padres, no me refiero a que si estás siendo abusado, violado, si tus padres están metidos en severo error que ya requiere hasta interferencia legal, no estoy hablando de cubrir eso. Eso tienes que decirlo, sacarlo a la luz e incluso contarlo a una autoridad y a lo legal, ¿sí? Pero otra cosa es un error como el que cometió Noé, ¿sí? Es algo muy diferente. De ese tipo de errores, de ese tipo de fracasos y de ese tipo de debilidades son de los que estoy hablando hoy. ¿Listo? Entonces no me vayan a malentender, por favor. Listo. Entonces, ¿cuántos ya se dieron cuenta que sus papás no son perfectos? Si todavía no se han dado cuenta que sus papás no son perfectos, disfrútenlo. Todavía les queda un buen tiempito, pero uno a medida que va creciendo, uno se va dando cuenta que los papás no son perfectos, porque uno nace con la idea de que el papá es como lo más superior y son así súper ejemplares, y a medida que uno va creciendo uno se va dando cuenta que no era así. Y ahí es cuando uno dice, ah, mi papá sí,
No, 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 no. Uno se va dando cuenta que él es un humano, tal y como yo. Tal y como yo cometo errores, ellos cometen errores. Entonces, cuando digo cubrir, no me refiero a ocultar. Cubrir se refiere a poner un manto de honra sobre. Cubrir es poner un manto de honra sobre, un manto de dignidad. Porque es que a pesar de que Noé hubiera fallado, eso no indicaba que los hijos tuvieran el lugar para deshonrar a su papá o para burlarse de él. Sí, sino que ellos tenían que poner un manto de honra. Poner un manto de honra es ver a alguien como Dios lo ve, no como yo lo veo. Sí, porque tal vez si uno mira a su papá, uno dice, ese señor, o a su mamá, esa señora que todos los domingos está allá así súper, y cuando llega a la casa le grita a uno, se pelean, se agarran, debería darles vergüenza. De hecho, cuando yo fui creciendo, esa era una de las cosas que yo pensaba. O sea, mis papás, tan pastores, mi papá se para el domingo ahí y se manda severo sermón. Y yo, la gloria de Dios desciende y todo, pero cuando está en la casa, ay, quien lo viera. Cuando se pone bravo, ay, quien lo viera. Ustedes nunca lo han visto así. Pero el Señor me dijo, cuidado, cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado con lo que estás diciendo, porque si ellos te vieran a ti en tu casa, pensarían cosas peores de las que tú piensas de tu papá. Y yo, sí, señor, perdón. Entonces, es lograr verlo con los ojos de Dios. Dios, a pesar de tus errores, de tus fracasos, de todas las bobadas que uno comete día a día, el Señor te ve con los mismos ojos de amor con los que te vio cuando fue a la cruz a morir por ti. Y no se arrepiente. Asimismo debemos ver nosotros a nuestros papás. Dice, el error de Noé no era una excusa para la deshonra de sus hijos. O sea que si mi papá comete un error, yo tengo la oportunidad de burlarme de él, de castigarlo, de decir, ay, ese señor sí, muy hipócrita. No, no, yo no tengo el lugar para hacer eso. No es el lugar y no es la excusa para yo dejar de honrar a mi papá, para yo dejar de respetar a mi papá. Entonces, el error de Noé, más que el error de Noé, fue una prueba para ver el corazón de sus hijos. Entonces, cuando tus papás cometen un error, más que el error de ellos, es una prueba para tu corazón, que muestra cómo está tu corazón. Noé se equivocó y se emborrachó, pero si nosotros estudiamos Hebreos 11, que aquí lo estudiamos con mi papá, con sus por la fe, número 84, no mentiras, por la fe, y todas las predicas que dio por la fe se enfocaba en un héroe de la fe. Y si nosotros leemos Hebreos 11, vemos que Noé aparece en los héroes de la fe. Entonces el error de Noé hizo que Noé dejara de aparecer como un héroe de la fe. No, pero Cam y todas sus generaciones no prosperaron por causa de la deshonra a su papá. ¿Sí? Entonces, en una generación donde se ha perdido mucho el respeto hacia los padres, donde se ha perdido la honra, donde se ha perdido el estimar al papá como un mayor, como la persona que Dios ha puesto en tu vida para dar autoridad, en una generación así, tomar el manto de honra y levantarlo para cubrir a tus padres es un acto de valentía. Cuando yo decido tomar esto y cubrir a mis papás es un acto de valentía. Y más que un acto de valentía, es un acto de obediencia hacia el Señor. En una generación donde se ha normalizado hablar mal de los papás y decir, ay, ese cucho me tiene bajado, ese dinosaurio que no sabe nada.
Decidir yo tomar esto y honrar a mi papá y honrar a mi mamá es un acto de valentía y de obediencia hacia el Señor. Entonces, yo al principio les estaba diciendo que la honra a los padres es una llave y es una clave para despegar tu propósito para el Señor, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que fue a un Extreme Fire hace, como, eso fue el primer Extreme Fire al que yo fui, tenía 11 años. El Extreme Fire se llamaba Hasta la Muerte y tuve la oportunidad de ir con mis papás. Tuve la oportunidad de ir con mis papás a ese Extreme Fire. Y yo me acuerdo que yo después de ese Extreme Fire salí así súper, sí, Dios, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Yo era China, si tú me lo dices, yo era morir allá como mártir a causa de tu nombre, aquí estoy, Dios. Y y me acuerdo que yo sí hice ese voto ante el Señor. Yo fui toda, sí, Dios, aquí estoy para lo que tú necesites. Me acuerdo que Dios no me dijo como, bueno, vámonos para México. No, o sea, Dios me dijo, listo, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar por honrar a tus papás. Y yo, Dios, jiji, ¿estás seguro que no quieres que me vaya para China? O sea, mira, yo saco todo lo necesario mañana y yo me voy. Dios fue como, no, honra a tus papás. ¿Por qué? Porque Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Ustedes han escuchado que ese versículo, después de la parábola, dice, si me eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Entonces, a veces uno espera que cuando uno le dice a Dios como si yo te entrego todo, Dios te diga como listo, va a ser a predicarle a miles de personas. No, no, no. La realidad es que Dios te va a poner a ser fiel en lo poco. Dios te va a poner a ser fiel aquí, en las cosas poquitas. Porque aquí es donde se prueba tu corazón para ver si estás listo para ir a lo mayor, para ir a lo más grande, para empezar donde el Señor te tiene. Porque si todos empezáramos desde lo más grande, probablemente no habría ningún ministro. Todos se morirían en el principio, o sea, todos no aguantarían. Pero el Señor va moldeando el corazón poco a poco. Dios está mirando cómo reaccionas tú ante las pequeñas cosas para ver si estás listo para las grandes cosas. La fidelidad en las cosas pequeñas es la que te va a promocionar para las cosas grandes que Dios tiene para ti. Dios está viendo cómo tratas los recursos de la casa de tu papá. Dios está viendo cómo respondes cuando tu papá o tu mamá te mandan a hacer algo. Dios está viendo cómo los tratas. Dios está viendo para ver si estás listo para ir a donde Él te quiere llevar. Entonces, si no das la talla para los asuntos de la casa de tus padres, no das la talla para los asuntos de la casa de Dios. Miren, no nos engañemos. O sea, si yo no doy la talla para los asuntos de la casa de mis papás, mucho menos voy a dar la talla para las cosas que Dios tiene para mí y para su casa. No lo voy a hacer. Simplemente no se puede. O sea, uno a veces espera como, yo me acuerdo que mis papás, yo siempre hablo mucho con ellos y ellos me cuentan como la historia y cuando llegaron a la iglesia y ambos llegaron así súper peleados con los papás, ambos. Llegaron odiando a los papás. Y mi mamá desde siempre recibió el llamado de Dios para su vida, como predicar a las familias y todo. Y cuando ella dijo, ya estoy lista, cada vez que oraban por ella, ¿saben qué le decía? Perdona a tu papá, perdona a tu papá, perdona a tu papá. Y mi mamá, antes de poder abrir la iglesia y casarse con mi papá, ¿qué tuvo que hacer?
ir y pedirle perdón a su papá. Y mi papá también. Mi papá tuvo muchos conflictos con su papá y de hecho se fue a la casa de allá por un conflicto que tuvo. Y cuando llegó acá, iba a recibir el llamado del Señor para su vida, ¿qué tuvo que hacer? Pedirle perdón a su papá. Porque si ellos dos no hacían eso, no estaban listos. Ellos no iban a estar listos para los asuntos que el Señor tenía para ellos. Y yo quiero que veamos a uno de los más grandes ejemplos, que si uno predica algo, ve algo en la Biblia, el más grande ejemplo siempre va a ser Jesús. Cuando estoy en la tierra, Él siempre va a ser el más grande ejemplo. Y quiero que veamos en Marcos 7, del 6 al 13, se ve que una de las palabras más fuertes que Jesús pronunció contra una persona fue contra los que violaban el mandamiento de honrar a los padres. Dice, Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió. Digan, hipócritas. Otra vez, hipócritas. ¿A quién estaba llamando hipócritas? A los fariseos, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia traición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia traición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que ¿qué? O sea que así de serio es el asunto. Sí, así de serio es el asunto. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero vemos que era lo que decían los fariseos. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia traición. Y este es solo un ejemplo de entre muchos otros. Y lo tengo en la Reina Valera porque quiero enfocar algo. Desde el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es que corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Entonces, bueno, yo leyendo esto, yo decía, ¿qué es el corbán? Pues ahí dice que es una ofrenda a Dios. Que es una ofrenda a Dios, que uno es algo que uno le consagra a Dios. Pero yo me puse a investigar más profundamente y encontré que el corbán era un voto que un joven hacía en el altar, un voto que un joven hacía en la iglesia, que decía que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Mi casa, mi economía, absolutamente todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. ¿Les parece bonito? Sí, o sea, esa fue una de las primeras cosas que yo hice cuando de verdad amé al Señor con todo mi corazón. Yo fui toda, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, todos mis talentos, todo, absolutamente todo te pertenece a ti. Pero ¿qué pasa? Que ellos tomaban el corbán como una excusa. ¿Para qué? Para decirle a su papá, es que yo no tengo, porque es que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Y con lo que yo pudiera ayudarte, ya lo ofrendé. Eso es de la iglesia. Entonces a mí no me pidan, porque eso es del Señor, es del Señor. Entonces ellos tomaban la tradición
como una excusa para no honrar a sus papás. Una tradición fue usada para evadir el mandamiento que Dios dio. Y por eso es que Dios los llamaba hipócritas. Porque es que uno de los mandamientos más importantes es ese: honra a tu padre y a tu madre. Y lo estaban evadiendo y estaban poniendo excusas para no hacerlo ante una traición. ¿Qué quiere decir honrar? Honrar es dar un alto valor, dar un trato especial, poner una corona sobre. Y como les decía, honrar se trata de ver a nuestros papás no como nosotros los vemos, sino de verlos como Dios los ve. Y no solo verlos como Dios los ve, sino tratarlos de esa forma, sin importar qué. Sin importar qué. Y acuérdense que en Efesios nos decía que si nosotros honramos a nuestros padres, nos iba a ir como. Y vamos a tener que larga vida sobre la tierra. Entonces, yo leyendo todo esto decía, pero ¿por qué para el Señor será tan importante que uno honre a los papás? O sea, el Señor le da como una gigante importancia cuando uno lee, no, sí, el que hable irrespetuosamente de sus papás tiene que morirse. O sea, mate, que se muera para siempre. O sea, y vemos que el Señor le da una gran importancia. ¿Quién tiene una idea de que por qué será que para Dios es tan importante honrar a los papás? Pues como por lo mismo que le dio padres al Señor, como para que aprendiera a respetar primero a los padres terrenales para poder respetarlo a él como papá. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tienes alguna idea? No, no, sí, no. ¿No? ¿Alguno más tiene alguna idea de por qué? ¿No? Listo. Entonces, para Dios es muy importante la honra a los padres porque como así decía Andrés, Dios es un padre. Dios es un padre, es nuestro padre. Y por eso que es que para Él es tan importante la honra a los padres. Y yo investigando encontré algo que dijo un psicoanalista, uno de los más importantes, por no decir el más importante: la relación personal de cada uno con Dios depende de su relación con su padre en carne y hueso. Y esto lo dijo Sigmund Freud. Sigmund Freud no era cristiano. Sigmund Freud era un ateo, reateo, lo siguiente ateo. Y él conocía este principio. Entonces, ¿cuán más importante será para nosotros? ¿Por qué es? Porque la primera autoridad que nosotros tenemos en la vida desde que nacemos, nosotros no los escogemos, desde que nacemos se nos da una autoridad que hay que respetar sobre todo, y son nuestros padres. Entonces, si yo no puedo respetar la autoridad de mis padres, ¿cómo voy a poder respetar la autoridad de Dios? Dios nos pone una figura de autoridad para que así mismo, como respetamos a nuestros papás, lo respetemos a Él. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que para nosotros, para Dios es tan importante la honra a los padres. Entonces, si yo no puedo respetar una autoridad visible, que son mis papás, y muy cercana, que son mis papás, ¿cómo voy a poder respetar una autoridad invisible? Porque si no respeto a mis papás que veo, ¿cómo voy a respetar a Dios que no lo veo? Es imposible. Por eso es que Dios nos enseña el respeto a los padres. Y hagan de cuenta que Dios extrañamente se parece a mis papás. Y Dios extrañamente se parece a tus papás. Por ejemplo, mi mamá, que me manda a hacer todo lo que yo no quiero hacer. Todo lo que yo no quiero hacer, eso me lo manda a hacer mi mamá. Y adivinen qué, Dios también me manda a hacer todo lo que yo no quiero hacer. Dios me manda
a dejar costumbres que yo tengo, deseos que me gustan, pasiones que yo quiero. Dios me dice, "Mm, mm". Y así como mamá me dice, tienda la cama, Dios me dice, no haga esto. Entonces, si yo no soy capaz de tender la cama cuando mi mamá me dice que tienda la cama, ¿cómo voy a ser capaz de decirle a Dios y obedecerlo cuando Él me dice que yo deje algo? No se puede. O por ejemplo, Dios se parece mucho a mi papá que me corrige cuando yo creo que yo tengo la razón. Mi papá esto, no, eso no es así. Yo, que sí es así. ¿Cuánto quiere apostar? Yo, pues busque. Mi papá, bueno, busquemos. Y lo miramos y si era como él decía y yo, y yo, ah. Lo mismo pasa con Dios. Dios me corrige en cosas en las que yo creo que tengo razón y obviamente no tengo la razón. Y bueno, yo podría darles muchos ejemplos más de cómo Dios se parece a mis papás, pero quiero que veamos el mayor ejemplo, que es Jesús. Entonces, si yo no puedo tener un corazón correcto con mis padres, no puedo tenerlo con Dios. La honra es una prueba hacia mi corazón. Y listo, todavía no, todavía no. Les voy a dar una pequeña historia. Imagínense que, bueno, María tuvo a Jesús y todo, y Jesús comenzó a crecer. Y bueno, yo creo que Jesús comenzó a entender que Él era el Salvador del mundo. Él a medida que crecía, él comenzó como a decir, Dios, tú me escogiste a mí, yo soy el Salvador del mundo. Y hagan de cuenta que a los 12 años, Jesús dijo, bueno, soy el Salvador del mundo, me voy para el templo. Y se le perdió a María y a José para irse para el templo a discutir teología con los maestros de teología. Imagínense la desesperación de María. O sea, si la desesperación de la mamá de uno cuando lo pierde a uno es increíble, ahora imagínense la desesperación de María que perdió al Salvador del mundo. O sea, imagínense la desesperación de esa mujer buscándolo y perdí al Salvador del mundo, perdí al Salvador del mundo, ¿qué hice yo con el Salvador del mundo? Y mi mamá cuando me perdió, yo me acuerdo, mi mamá iba gritando por la calle, por allá, ¡Sara! ¡Sara! Y mi papá, tranquila, en alguna parte tiene que estar. Y cuando yo llegué, mi mamá me dijo, ¡Sara! Y me dio una cachetada. Yo creo que si María hubiera sido latina, cuando hubiera encontrado a Jesús también le pega. Pero bueno, ese no es el punto. Y hagan de cuenta que se perdió 3 días. Y lo encontraron en el templo. Y cuando lo encontraron, María le dijo como, Jesús, ¿usted qué hace? O sea, ¿dónde está? Y Jesús, madre, estaba en el templo, la casa de mi padre. Y yo me imagino Dios diciéndole a Jesús como, quieto, todavía eres un niño, sostente a tus papás. Y ahí es cuando va lo de Lucas 2:51 al 52, que dice de la siguiente manera, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús también tuvo que entender el principio de la honra a sus papás. Jesús también tuvo que dejar el templo y sujetarse a sus padres y volver con ellos y vivir su época que tenía que vivir allí, allá de pronto, siendo carpintero con su papá, ayudándole a la mamá a hacer el aseo de la casa. Y dice que María guardaba todos esos momentos en su corazón. Y a causa de él honrar a sus papás y a sujetarse a ellos, creció en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Jesús también tuvo que aprender la honra a sus papás. Y vemos que Jesús no solo se quedó ahí, sino que Jesús llevó la honra a sus padres hasta la cruz.
Y esto es algo que yo digo increíble. O sea, para eso vamos a ir a Juan 19, del 20 al 27. Entonces hagan de cuenta que Jesús estaba ahí ya en la cruz, crucificado, a punto de morirse. Y adivinen quién estaba a sus pies. María. La única que está siempre para uno en todos los momentos. Yo aprendí eso en esta época de mi vida, que la única que está siempre es mi mamá. La única que me acompaña siempre es mi mamá. La única que literalmente le duele más la pierna que a mí es solo verme, es mi mamá. Y ella estaba ahí. Y Jesús, mientras él peleaba el asunto de la salvación para el mundo y todo, adivinen en quién pensó. En María. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, y resulta que para los judíos, el responsable de cuidar a su mamá y de hacerse cargo de su mamá cuando ya su papá muriera era el hijo mayor. Y Jesús se iba, pero él dejó la pensión de su mamá. Y no la dejó con cualquiera, la dejó con el discípulo que más amaba y el último que se murió. O sea, si la hubiera dejado con otro que se hubiera muerto antes que María, difícil porque también al otro le tocaba encomendar, la otra no, él se aseguró que fuera el último que se iba a morir por allá y la dejó con él. Entonces vemos que Jesús llevó la honra a los padres hasta la cruz, hasta el día de su muerte. Él pensó en sus papás. Entonces cuando nosotros leemos en la Biblia dice, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre si se lo merecen. Uy, no escuché los no. Honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen. No, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y adivinen qué hay después, un punto. O sea, punto. No hay nada más que decir. Honra a tu padre y a tu madre y punto. No es como algo que usted pueda decir, si mi papá se porta bien, yo lo honro. Si mi mamá se porta bien, yo la honro. No, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre y no hay nada más que decir. Y yo sé que ustedes, tal como yo, son hijos y uno de las vergüenzas de sus papás, porque a mí me pasó durante años, descubriendo que mis papás no eran perfectos y uno en vez de honrarlos, los castiga. Y uno dice, es imposible castigar a los papás. No, uno sí castiga a los papás con el silencio, con el irrespeto, con levantarles la voz, con hacerlos quedar como un zapato al frente de todo el mundo. Y esa es la mayor deshonra para un padre, con negarles el cariño. Y eso no es lo que el Señor nos manda a hacer. El Señor nos manda a respetarlos, a honrarlos, independientemente de lo que yo piense, independientemente de los errores que cometa mi papá. Lo que yo debo hacer es tomar ese manto de honra y decidir no mirar. Jafet y Sem fueron muy valientes en decidir caminar de espaldas. Por eso le puse a la predica así, honra de espaldas. Porque uno de espaldas no ve. Y ellos cuando lo estaban cubriendo miraban para otro lado. O sea, ellos bajo ninguna circunstancia querían ver la desnudez de su papá. Querían dejarlo de verlo como el hombre de Dios. Bajo ninguna circunstancia. Sino que ellos hasta lo último decidieron honrar. Y ellos y todas sus generaciones fueron benditos a causa de eso. Cuando yo veo las vergüenzas de mis papás, la acción que tomo después de verlas
Y después de conocer cómo son realmente, demuestra si tengo el corazón de Jesús o no tengo un corazón apto. Si tengo el corazón que Jesús tiene para llevar esa honra hasta la muerte o no lo tengo. Y simplemente no soy útil para Dios, para saber si tengo el corazón de Jesús o si tengo el corazón de Cam, que mira con superioridad y se burla de su papá. Entonces quiero que ahí hoy se hagan una pregunta, que es, ¿qué tipo de corazón tengo y qué tipo de corazón quiero tener? Porque puede que nosotros, no sé, puede que hasta este día usted haya dejado de honrar a sus papás o los esté tratando mal, pero usted quiere dejar de ser así. Entonces tal vez usted diga, no, yo tengo el corazón de Cam, pero quisiera tener el corazón de Jesús. O tú digas, no, yo ya tengo el corazón de Jesús. O no sé, sin importar cuál sea tu caso, no me respondas, simplemente piénsalo ahí para con el Señor y para contigo. Y quiero que hoy tomes una decisión de empezar a honrar a tus papás. Si tú de verdad quieres serle útil a Dios, tienes que comenzar a honrar a tus papás. Porque si no lo haces, simplemente no eres útil para ellos. Te bendigo